Saludos, amada iglesia, te habla tu pastor Saulo. Y en este día vamos a tener nuestra lección, es la lección número 5 de la primera unidad, que la primera unidad se titula Fe o Incredulidad. Y el título de la lección número 5 es La clave de la fe. Y el tema que toca esta lección es examinando nuestra fe. Y está basada en el texto bíblico de Marcos 16 del 1 al 8. Así que te invito a que estés conmigo en oración para dirigirnos hacia el Padre para dar comienzo a esta lección para este día. Amado Dios y Padre Celestial, te presentamos nuestras vidas, Padre. Mira nuestras necesidades, mira, Padre mío, de lo que cada uno necesita en esta mañana. Te pido, Padre mío, que esta lección, Señor, nos ayude a que nosotros podamos evaluar nuestra fe y que podamos reforzarla, que podamos seguir confiando, mi Señor, en tu palabra, en tus cuidados, en mi Dios, en lo maravilloso que tú has hecho, mi Dios, al conquistar la muerte. Háblanos, mi Dios, en esta mañana y enséñanos, Señor, sobre tu palabra, que la podamos atesorar y que la podamos compartir sobre todo con otras personas. Amén. Y como siempre, ¿verdad? Toda lección nos presenta un, una, un texto bíblico, el cual resalta que es el texto áureo, que se encuentra en Marcos 16, 6, y dice así: Pero él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Y esto es palabra del Señor. Y en esta lección, como parte de los objetivos de lo que vamos a estudiar y que vamos a tener en cuenta, es considerar el efecto que la resurrección de Jesucristo tuvo sobre las primeras personas que fueron alcanzadas por la noticia de ese acontecimiento y en qué manera esa realidad sigue fundamentando hoy nuestra fe. Ese evento fue bien importante para nuestra fe y es el cimiento, es en lo que nosotros nos basamos. Parte de los objetivos también es reafirmar en nuestras vidas la resurrección de Jesucristo como punto más alto y determinante de la historia de la salvación y de la fe cristiana en particular. También otro de los objetivos es reflexionar cómo la resurrección de Cristo fortalece nuestra fe, haciendo que nuestro testimonio alcance a otras personas. Y como toda lección, ¿verdad? También nos sugiere un vocabulario. Y en el vocabulario tenemos la palabra resurrección. Y esta tiene que ver, ¿verdad?, con que es el regreso a la vida. Pero basado en el tema que vamos a estudiar en esta mañana, es el tema de la resurrección del cuerpo. Es uno que abunda mucho en esta porción, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Las ocasiones en que Jesús hizo volver a la vida a las personas que habían muerto sirvieron como indicación de su poder para restaurar, para resucitar a los muertos. El tema de la resurrección de Cristo es el punto más alto y medular en todos los relatos de los evangelios. También la otra palabra que nos resalta la lección, ¿verdad?, como parte del vocabulario, es sábado. Y es conocido, ¿verdad?, como día de reposo. Entre sus normas más radicales estaban incluidas 39 formas distintas de trabajos que no se podían realizar durante la observancia del sábado. Entre estas estaban el cocinar, lavar, coser, hilar, bordar, retorcer, tejer. Habían muchísimas que para nosotros pues tal vez se nos hacen algo extrañas o ridículas, pero era la ley que tenían en aquel tiempo. Entre ellas también estaba marcar, cargar,
terminar o completar una labor que hubiesen comenzado el día antes. No se podía hacer simplemente. Así que a modo de, ¿verdad?, ya comenzar con la lección para el día de hoy, vamos a tener lectura a la palabra que se encuentra en Marcos 16, 1 al 8. Y dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Así que, como introducción para la clase de hoy, para estos versículos, vemos que la resurrección de Cristo es sin duda el acontecimiento central de la fe cristiana y su proclamación. Todos los demás elementos, la predicación sobre el amor y el perdón, la sanidad física y espiritual, la esperanza en la vida eterna, quedan sujetos, ¿verdad? Quedan sujetos al evento milagroso de la resurrección como certificación irrefutable del poder de Dios y de su Hijo Jesucristo sobre la vida humana y la muerte en todas sus manifestaciones. Esta lección nos provee muchísimas pistas para que podamos interpretar asuntos que van a la raíz de nuestra fe en Jesucristo. Esto provoca en nosotros que nos podamos sentir en ocasiones débiles de esperanza y sin tranquilidad espiritual. Estos son algunos de los elementos que podemos identificar en el texto bíblico. Un elemento que cobra mucho significado en esta narrativa del evangelista Juan tiene que ver con la carga de significado implícita en la pregunta: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esa expresión nos puede dar la posibilidad de explorar cómo los participantes, cuáles son sus limitantes contemporáneos que puedan vaciar de sentido nuestra esperanza. Esa pregunta me recuerda el personaje El Chapulín cuando decía: ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Era una pregunta que representaba que no tenía esperanza de resolver la situación, que no tenía esperanza de poder resolver el problema en el momento. La experiencia de la tumba vacía transforma todas esas limitaciones en posibilidades de vida. La tumba vacía nos da esperanza de que la vida y el poder de Jesús triunfó sobre la muerte, sobre tu vida y la mía. Puede triunfar hasta en los momentos donde te sientes sin esperanza y dices: ¿quién removerá la piedra? Para analizar la escritura que tenemos para hoy, ¿verdad? Primero, ¿verdad?, veremos un global de estos versículos en Marcos 1 al 8. Y es que nos ofrece unos detalles distintos. Todos mencionan que el fuego, que fue luego del día de reposo. Detalles como en Marcos la piedra ya estaba removida. En Mateo hay un estruendo y un ángel. En Lucas la piedra estaba removida y había dos ángeles. En Juan
ven la piedra quitada y salen corriendo. Detalles como estos y otros más son los que nos enfrentamos entre los evangelios. Aún así, esto no le quita relevancia, ya que el mensaje importante y principal es que el cuerpo no está porque ha resucitado. Todos sí concuerdan en esto. Cada uno hace el relato de acuerdo a su manera de escribir y cómo se enteró del evento, porque muchos de ellos escriben por lo que han escuchado. Sin embargo, los aspectos que entrelaza a los 4 evangelios en términos de ese relato es el anuncio de la resurrección de Jesucristo. Otro aspecto medular que destacamos es que cada uno de estos relatos no hay una descripción del acto de la resurrección en sí mismo. O sea, no sabemos exactamente cómo se dio esa resurrección. Es imposible, ¿verdad?, tener tal descripción porque eso sucedió dentro de la tumba hasta que se abrió. Por tal razón, lo que se describe son los encuentros de diversas personas con la tumba vacía. Y de ahí que estos relatos se les llegue a conocer también como relatos de la tumba vacía. En el versículo 1 nos dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas. Aunque las leyes rabínicas permitían el proceso de embalsamiento de un cadáver en sábado, o sea que esto no lo prohibía entre todas aquellas leyes que tenían, las mujeres del relato prefirieron ser más cautelosas y respetaron el descanso sabático, ya que las mujeres pues no tenían mucho derecho de hacer lo que quisieran en aquel tiempo. Las especias aromáticas eran los aceites y ungüentos que se usaban para preparar un cadáver antes de la sepultura. A pesar del retraso en el proceso, la intención de las mujeres con su obra caritativa era proveer un entierro digno a Jesús. Mientras leía, me pareció que lo que narra este versículo es sumamente importante y relevante. Usualmente el cuerpo se preparaba antes del sepulcro, pero ellas iban a hacerlo después. Si ellas no hubiesen tenido la intención de ir, ¿cómo se hubiesen enterado que al tercer día resucitó? Porque los discípulos estaban medio desorientados y no sabían qué hacer. Tenía que haber testigos que fue al tercer día. Posiblemente los discípulos no iban a ir a la tumba, sino que fueron estas mujeres las que fueron motivadas por el deseo de darle una digna sepultura, como se hacía en su cultura, que fueron al sepulcro al tercer día. En el versículo 3 dice: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Era la pregunta de ellas. Y esta expresión, como mencioné antes, que me parece la del chavo, ¿quién podrá ayudarme? Y un punto donde te cuestionas si debes seguir. Es un momento donde te sientes incapacitado de realizar lo que en ese momento tienes de frente. Es como una expresión de frustración porque no tienes el poder y la capacidad de resolver el problema que tienes a la mano. El evangelista Marcos obvia comentar por qué las mujeres no se percataron antes de ese importante detalle y cómo entonces harían para poder ungir el cuerpo de Jesús. Esta omisión no parece casual y puede ser parte del milagro y el misterio mismo con que se presenta el evento de la resurrección. Aún, frente a este aparente contratiempo, las mujeres muestran una determinación de cumplir con lo que se habían propuesto. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde nos prestamos a hacer algo, pero vemos que es difícil o imposible. Entonces nos arrepentimos. Pero si es algo que debemos realizar, si es algo que hemos sido enviados por Dios a hacer, si es algo que sabemos que va a ser de bendición a una persona, debemos ir confiados en Dios, que suplirá y proveerá el medio necesario para que se cumpla su propósito.
En los versículos 4 al 5, como nos menciona la lección, nos enfrentamos ante la sorpresa de que la piedra estaba removida. Las mujeres entraron a la tumba, todavía con la idea de que iban a cumplir una tarea triste, de embalsamar a Jesús. Sin embargo, las sorprendió el hecho de que entraron en un espacio distinto a lo anticipado, con diversas expresiones simbólicas que manifestaban lo milagroso de lo que allí había sucedido. Estaba todo recogido y organizado, no había cuerpo ni evidencia de que allí estaba Jesús. Un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa larga, blanca, fue lo que encontraron. Era el lugar que pretendieron los hermanos que se mencionan en Marcos 10:37, cuando dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pues ese puesto a la diestra de Dios, Jesús lo atribuyó al Hijo del Hombre, en Marcos 14:62, donde dice, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Así que ese era el lugar donde estaba Jesús sentado. No era el lugar para los discípulos cuando pidieron que sentarse a la diestra y a la siniestra, sino que era el lugar de Jesús, era el lugar donde Él debía estar. Los lienzos ya no cubrían el cuerpo de Jesús, y el joven o el ángel, sentado en el lugar que antes estuvo el cadáver del maestro, vestía una túnica blanca que recuerda el color de las vestiduras de Jesús en el acontecimiento de la transfiguración, que lo vemos en Marcos 9:3, que dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Esa túnica también sería el símbolo del premio que alcanzarían los mártires y las vestiduras con que se habrían de identificar. El versículo 6 nos topamos con que dice, ha resucitado, no está aquí. Las palabras del joven fueron estas. Marcos narra de un joven sentado vestido de blanco, y Lucas dice que son dos jóvenes con vestiduras resplandecientes, y Mateo dice que fue un ángel del cielo que descendió. Aunque lo narran algo distinto, todos concuerdan en que Jesús ha resucitado. De eso, ninguno lo ve de manera distinta. En el versículo 7 nos dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Mire, aunque el mensaje que se encomienda a las mujeres es para compartir con los discípulos, se hace particular mención de Pedro. Y no se puede obviar que el mensaje de la resurrección fue compartido primero a las mujeres, que habían constituido un círculo muy cercano a Jesús, y lo vieron primero que los demás, ya como el Cristo resucitado. Puede que la referencia tan particular a Pedro en este contexto no sea el reconocimiento implícito de su liderato, sino una manera de insinuar que es importante que aquel que negó a Jesús sea de los primeros en recibir la noticia de la resurrección. Como parte de la noticia, se dejaría saber a quienes la recibieron que el resucitado iba delante de ellos a Galilea, que era el lugar en el cual los discípulos habían sido testigos de la obra milagrosa de Jesús. En Galilea también se mostraría esa nueva manera de ser de Jesús. Ahora el Cristo de la fe se confirmaría por nuevos episodios milagrosos. Y por el último versículo nos dice que ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto.
y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. La forma tan dramática en que el evangelista Marcos describe el estado de ánimo de las mujeres es una manera de referir la conmoción emocional y espiritual que un suceso sobrenatural puede producir sobre un ser humano. Estas convergen en esa situación de las mujeres, testigos de la resurrección, el choque con lo imprevisto, lo impensable, lo que desafía toda lógica humana. ¿Cómo reaccionar ante un acontecimiento que sacude todos los fundamentos del conocimiento y la experiencia conocida hasta este momento? ¿Cómo pudiéramos reaccionar ante cosas que para nuestra limitada capacidad es imposible que suceda, aunque se nos haya dicho que iba a suceder? El miedo que se menciona puede tener que ver con la realidad de que su condición de mujeres dentro del espectro social las descalificaba como testigos creíbles, ya que por ser mujer, como mencioné antes, las menospreciaban y no les daban la importancia que se merecían. La posibilidad de consecuencias negativas con respecto a esto pudo constituir parte de su miedo, ya que pudieran haberlas tildado de mentirosa o blasfema o querer engañar. Así que estos son los versículos de esta mañana, y la aplicación de estos versículos a nuestra vida la podemos ver en que quizás a muchos de nosotros nos haya sucedido que después de haber compartido por algún tiempo con una persona por la que hemos desarrollado admiración y aprecio, desaparece de nuestro entorno inmediato por diversas razones, incluso la muerte. Junto con la tristeza que nos puede alcanzar, también experimentamos la ruptura de un lazo de cercanía y riqueza racional. Muchas de esas separaciones se asumen con un luto que toma mucho tiempo retomar. Este tipo de luto era el clima emocional que prevalecía sobre las emociones y los pensamientos de la comunidad de los discípulos y de los acompañantes del ministerio terrenal de Jesús, a partir del hecho concreto de que su muerte en la cruz, de su muerte en la cruz, el sentimiento de luto que podían haber tenido creaba una duda sobre si realmente podría haber resucitado. Cuando alguien muere, ya nuestro pensamiento está centrado en que no vas a volver a ver a esa persona, y eso podía crear un conflicto, o creaba un conflicto dentro de aquellas personas, ¿verdad? En su interior, en su mente y su corazón, el poder entender que había resucitado. Una circunstancia similar a lo antes expresado ha alcanzado a comunidades y países que en recientes décadas han visto sepultados de forma radical elementos que en otros ciclos de su historia fueron generadores de bienestar y de esperanza. Los más recientes escenarios de guerra, la desgarradora situación de miles de inmigrantes desprovistos de una certeza de su porvenir a mediano y largo plazo, los vergonzosos episodios de odio racial y otras manifestaciones de exclusión y violencia conforman un escenario cargado de signos de muerte, como si se tratara de una gran tumba sellada. En los medios de comunicación podemos notar constantemente un tono de pesimismo y desesperanza, como si no hubiera nada ni nadie que pudiera mover esa piedra del sepulcro de posibilidades canceladas. Esto llega a lo profundo de nuestra vida familiar y a nuestra salud emocional. Tenemos que constantemente examinar nuestra fe para recordar que Jesús resucitó y triunfó sobre la muerte, que ese sí es alguien bien poderoso en que podemos confiar, porque ha vencido la muerte por ti y por mí. Tenemos que darnos cuenta que hay grandes intereses que quieren desalentar en las generaciones que se están levantando ahora
los idealismos, las utopías y los sueños y las búsquedas que matizaron otras épocas. Comprenderemos el peso de la piedra que hay que remover, llevándolo a un plano más explícitamente espiritual, a la dimensión que la esperanza en Jesucristo ocupa en nuestra vida. Sentimos el peso de un desafío para no dejarnos rendir o paralizarnos para los aparentes obstáculos que puedan presentarse. A partir de estos desafíos tenemos que preguntarnos como creyentes hasta qué punto la resurrección de Jesucristo se ha instalado en todo nuestro componente emocional, intelectual y espiritual como una certeza que potencia nuestra voluntad para poder proclamar una palabra y hechos que ya la muerte no tiene la última palabra. La experiencia de las mujeres que fueron a ungir el cadáver de Jesús nos ofrece un perfil de lo que en muchas ocasiones ha sido nuestro propio peregrinaje de fe. Frente a la cruda realidad de la muerte del Maestro como un hecho irrefutable, según su entendimiento, lo que quedaba por realizar serían acusaciones póstumas que matizaran con cierta dignidad el cuerpo y la memoria de quien las había inspirado, pero ya no estaba presente. Todas las experiencias vividas quedaban tan sepultadas como el cuerpo del Maestro. Traída a nuestra realidad contemporánea la pregunta inquietante de las mujeres sobre quién removería la piedra que sellaba el sepulcro, resulta una extraordinaria metáfora para describir los obstáculos emocionales y espirituales que muchas veces permean nuestra búsqueda. La fuerza que ejercen acontecimientos que nos revelan los efectos trágicos de muchas circunstancias en el ámbito personal y colectivo se convierte en ocasiones un poderoso dique que detiene el flujo de nuestra esperanza. Pero a pesar de todo ese enorme obstáculo, el caminar de aquellas mujeres hacia el sepulcro nos revela el enorme mundo de posibilidades que se puede abrir cuando se ejercita la voluntad de seguir hacia adelante. El encuentro con la tumba vacía y el anuncio de la resurrección fue posibilitado por la decisión de caminar delante de frente a todas las interrogantes. Esas circunstancias nos revelan que la resurrección de Jesucristo, que se recrea a cada momento en nuestras vidas, en ocasiones nos encuentra en el ejercicio difícil pero necesario de caminar, de adelantar nuestra búsqueda contra todo pronóstico. El anuncio del joven a las mujeres que disipa el temor y comunica el milagro de la resurrección sigue siendo la marca histórica del poder de Jesucristo sobre la muerte en todas sus manifestaciones. Así que analicemos, ¿verdad? Estudiemos nuestra fe, examinemos nuestra fe, veamos en qué punto está nuestra fe y que nosotros podamos estar completamente convencidos de que Jesús murió y resucitó, pero que no solamente murió y resucitó para que se cumplieran las escrituras, sino que lo hizo por amor a ti, lo hizo para que podamos tener vida, para que podamos ser limpios del pecado, para pagar todas nuestras transgresiones. Así que confía, ten fe en que Jesús resucitó y que lo hizo por ti porque te ama. Que el Señor te bendiga.